presentar en las manos del Señor. Damos a ti la gloria y la honra, Señor, en esta tarde. Gracias por lo que llevamos de culto, porque tu bendición es notoria en medio de tu iglesia. Padre, te ruego en esta hora, eterno Dios, que uses a tu siervo con poder y gloria, Padre. Facilita tu palabra en su boca, que venga dando lo que tu pueblo necesita. Úsate de él con poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos se están gozando en esta tarde? Pueden decir amén. Pueden decir gloria a Dios. La verdad es que, sin temor a equivocarme, la presencia del Señor se está pasando por este lugar donde Carlos nos está bendiciendo poderosamente. Decirles de todo corazón que no me ha importado que Ricardo ha seguido, porque yo estaba sintiendo la presencia del Señor. Pero bueno, yo creo en el propósito y en la voluntad de Dios y en el poder de Dios. Creo que es voluntad y propósito de Dios que en esta tarde predique la palabra del Señor, y creo en el poder de Dios de que va a ser de bendición. ¿Saben por qué? Porque no es palabra del Aarón, es palabra de Dios. El Aarón tiene muchas faltas, muchos errores, muchas imperfecciones, pero Él es perfecto, Él es santo, en el nombre del Señor. Y yo quisiera predicarles una palabra, hermano. Llevo unos días, no la tengo memorizada, pero llevo unos días donde el Señor me está dando poderosamente, Raúl. Y yo creo esta tarde, por lo menos esa es mi intención, que la palabra, de la misma manera que me ha venido hablando a mí, también os hable a vosotros en el nombre del Señor, ¿de acuerdo? Miren, yo ponía un título, ya saben que me gusta poner títulos, para luego a raíz de este título seguir con el tema. Y el título es el siguiente, dice así. Dice, para que Dios nos bendiga, tiene que reinar el orden en el medio de nuestras vidas. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Lo voy a volver a repetir, ¿vale? Para que Dios nos bendiga, tiene que reinar el orden en el medio de nuestras vidas. Amén. Y para eso el Señor ponía en mi mente, en mi corazón, para hablar de este tema, una palabra que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 hasta el 6. Y dice así la palabra del Señor. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino él, el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo Jehová, dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, lloró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas gran memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Da un aplauso a la palabra, por favor. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el rey Ezequías empezó a reinar en Jerusalén a más de 25 años.
donde dice, hermanos, que fue un rey el cual se esforzó y se preocupó en desechar los lugares altos, en desechar toda idolatría del pueblo, los dioses de acera. Dice, hermanos, que fue un rey el cual se esforzó y se preocupó en que toda casa y todo hogar que estaba bajo su reinado caminara y viviera con limpieza, caminara y viviera con santidad, caminara y vivieran en orden ante la presencia de Jehová. Pero escuchen, dice la palabra, que a más de 39 años, es decir, cuando llevaba 14 años de reinado, dice la palabra que enferma enfermedad de muerte. Y ahora cuando enferma enfermedad de muerte, Dios, enterándose de su enfermedad, por cuanto Él sirva de paso, se entera de todo, tanto de lo bueno como de lo malo, dice que manda el profeta Isaías a la casa del rey Ezequías para que le revele su palabra. Y ahora va a su casa, hermanos, y la palabra que le revela es la siguiente. Dice, Ezequías, dice, ordena tu casa, porque ciertamente morirás, dice, y no vivirás. Iglesia, el rey Ezequías estaba pasando por el peor momento de su vida. Estaba pasando por el peor momento de su reinado. Estaba enfermo de enfermedad de muerte. Estaba lleno de sufrimiento. Estaba lleno de dolor. Estaba lleno de fatiga. Y ahora el Señor le revela su palabra, pero en vez de hablarle palabra de ánimo, en vez de hablarle palabra de halago, no le habla palabra de ánimo, no le habla palabra de halago, sino que le habla palabra de exhortación. Yo pensaba en esto, iglesia, Raúl, yo lo pensaba, y yo decía, pero Señor, no te entiendo, no lo comprendo. Tu siervo lleva 14 años esforzándose y preocupándose para que tu pueblo camine en orden ante tu presencia, y ahora enfermedad de muerte, y en vez de revelarle tu palabra de ánimo, le hablas palabra de exhortación. No lo entiendo, Señor. ¿Es que no estás contento y satisfecho con el trabajo que ha hecho tu siervo en estos 14 años? Escuchen, iglesia, el Espíritu Santo me venía ministrando y me hacía entender el por qué no le revela palabra de ánimo, sino que le revela palabra de exhortación. ¿Saben por qué? Porque el Señor estaba contento y estaba gozoso con el esfuerzo y con la preocupación que había desempeñado en esos 14 años por las demás casas, por los demás hogares, para que caminaran en orden ante su presencia. Pero escuchen, de lo que no estaba contento, no estaba satisfecho, es que en medio de esa preocupación, en el medio de esa esfuerzo por esas demás casas, en medio de esa preocupación, su casa la descuidara, su matrimonio lo descuidara, sus hijos lo descuidara, hasta el límite que su casa, su matrimonio, su hogar caminara y viviera en desorden ante la presencia de Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Déjenme decirles, iglesia, que lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón es lo siguiente. Y esto no solamente para los siervos, sino para la iglesia por completa. Escuchen, lo que el Espíritu Santo me venía ministrando dentro de mi interior es lo siguiente. Y es que así hay quienes dentro de las iglesias que son como el rey Ezequías, que cuánto esfuerzo, cuánta preocupación desempeñan por las demás casas, para que las demás casas caminen con limpieza, caminen con prueba, caminen en orden ante la presencia de Dios, para que así Dios los bendiga, Dios los llene de su gloria, Dios los llene de su poder, y al final los dé la salvación. Pero hoy, iglesia, sus casas las tienen desordenadas, sus matrimonios los tienen desordenados, sus hijos los tienen desordenados. ¿Y qué quieres decir con esto, Lord? Pues que es de Dios y muy de Dios el esforzarnos y el preocuparnos para que las demás
¿Qué adelanto yo, iglesia? En que la casa del Ricardo no reine el orgullo, no reine la mentira, no reine el rencor, no reine las cosas que no son del agrado de Dios. ¡Oh, iglesia! Si en mi casa reina el orgullo, si en mi casa reina el rencor, si en mi casa reina las mentiras, las cosas que no son del agrado de Dios. ¡Oh, iglesia! ¡No! En mi veces no. Que aquí tengo que decir, ayúdenos Dios. Que sí, que nuestro esfuerzo y nuestra preocupación sea porque las demás casas caminen y vivan en santidad y no ante la presencia de Dios, porque eso quiere decir que seamos verdaderos hijos e hijas de Dios. Que queremos servir a Dios desde el corazón. Pero escuchen, que en el medio de esa preocupación tuya y ese esfuerzo con las demás casas, nuestra casa, nuestros hogares y nuestros matrimonios, no los descuidemos, para que así caminen y viven en orden delante de la presencia de Dios. Ayúdenos Dios. Entramos en la palabra. A que seamos semejantes a Noé. Y de la palabra del Señor. En el Génesis capítulo 6, verso 8 hacia adelante. Todos conocemos la historia, Raúl. Dice que Dios habla con Noé y le dice: Noé, he decidido el fin de todo ser viviente, por cuanto toda la tierra está llena de violencia y de maldad. Pero por cuanto tú has recibido gracia delante de mis ojos, tú vas a hacerte un arca de las medidas que yo te diga, para cuando deje caer el diluvio del cielo, tú y tu casa seáis salvos. Iglesia, no había llovido nunca, Cahuel, pero él aceptó la palabra y ahora Noé empieza a trabajar en el arca. 120 años trabajando en el arca. Pero escucha, Tuto, no era pregonero de justicia. Noé no solamente estuvo 120 años trabajando en el arca, que va, estuvo predicando la palabra a toda casa, a todo hogar que estaba a su alrededor, para que dejaran de hacer lo malo ante los ojos de Dios y le ayudaron a hacer el arca, y así un día pudieran alcanzar la salvación. Pero ningún hombre, ninguna mujer de aquellos tiempos quisieron aceptar la palabra del Señor. ¿Saben cuáles fueron las consecuencias? Escuchen, iglesia. El día señalado llegó. Fue Dios y abrió las ventanas de los cielos. Dejó caer el agua de las cataratas del cielo. Las aguas empezaron a crecer. Donde fue Noé y su casa entraron en el arca. Donde fue Dios y cerró la puerta. Donde déjame decirles que ya nadie podía abrir, porque si no de paso, la puerta que mi Dios abre, no hay quien la cierre. Pero la puerta que mi Dios cierra, tampoco hay quien la abra. ¡Oh, iglesia! Las aguas empezaron a crecer y a crecer. Mucha gente, Chuchi, queriendo entrar para alcanzar la salvación, pero ya era demasiado tarde. La puerta estaba cerrada. Pero aquí no me quiero parar, iglesia. Lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón es esto, Felipe. Dice la palabra. Dice: las aguas, dice, desaparecieron de la faz de la tierra. Dice: el arca, dice, paró tierra seca. Atención, dice la palabra. Dice: y Noé salió del arca, ¿no? Escuchen, lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón es esto, ¿no? Iglesia, ahí va. Cuando Noé salió del arca, en el medio de su corazón había tristeza, había sufrimiento, había dolor. Porque cuántos conocidos y amigos que se habían traído de su niñez no quisieron aceptar la palabra, con lo cual todos perdieron la salvación. En su corazón había pena, tristeza, pero déjenme decirles que en el medio de esa pena, en el medio de esa tristeza, al mismo tiempo había gozo, había felicidad, había alegría. ¿Saben por qué? Escuchen, así lo recibí, yo así lo doy, ¿vale? Porque cuando Noé salió del arca, escuchen,
Detrás de él salió su compañera amada con una sonrisa en la cara. Pero no solamente eso, después de su mujer amada, salieron sus hijos también con una sonrisa en la cara. Pero no solamente eso, sino que después de sus hijos salieron sus nueras con una sonrisa en la cara, la cual, siendo de paso, también las quería y las amaba como unas verdaderas hijas, no de apariencia, porque hay quienes aman de apariencia, pero hay quienes aman de... Estaba contento, gozoso, escuchen. Lo voy a hablar como Dios lo ha recibido. Escuchen, ahí va, ¿vale? Cuando Noé salió del arca, Pirri, en el corazón de Noé había una tristeza inmensa, pero al mismo tiempo había una gran felicidad inmensa. ¿Saben por qué? Porque como pastor para las demás casas fracasó, pero para el pastor, como su casa, obtuvo victoria, 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 en el nombre del Señor. ¿Cuánto lo creen y pueden dormir a ver? ¡Gloria a Dios! Cuando salió Noé había tristeza inmensa, pero al mismo tiempo una felicidad inmensa, porque como pastor fue el peor pastor de toda la historia bíblica, pero como pastor, apastando a nuestro Señor Jesucristo, fue el mejor pastor de los pastores, porque a través de su pastoreo, su casa fue salva. Escúchame, déjame decirle lo que el Espíritu está poniendo en mi corazón. Yo lo tengo apuntado, Ricardo, pero me das tu permiso que me ha quedado con la iglesia. Escuchen ahí, ¿vale? No lo tengo apuntado, no sé cómo sabrá, pero yo lo he recibido, yo lo doy. Anoche el Señor me develó, me lo dio. Cuando Noé salió de su casa, del arca, salió con pena en el corazón inmensa, pero al mismo tiempo con felicidad inmensa, porque como pastor, ahí va, como pastor para las demás casas, fracasó, pero como pastor para su casa, triunfó, porque déjame decirle, ahí va, que adelanto que en las demás casas me ven como un buen pastor, y en mi casa. ¡Que mi casa no me reconoce! Muy bueno. ¡Lo digo! ¡Lo tengo apuntado! ¡Ahí va, vale! ¡Que adelanto! ¡Ser un héroe para las demás casas! ¡Que mi casa me tiene como una... ¡Oh, iglesia! Escuchen palabra de Dios en esta tarde. Dice la palabra que el general Naamán, dice la palabra que se ponía su armadura, dice salía a batallar, Cagüés, dice montaba sobre la armadura con su espada, iba a batallar contra los enemigos del pueblo de Siria, y dice la palabra y que tenía victoria. Escuchen, cuando él venía de batallar, esto me lo imagino yo, ¿vale? La gente le decía: ¡viva la arma de Siria! ¡Viva la arma de Siria! Pero escuchen, venía de batallar, iba para su casa, entraba de puertas para adentro, se quitaba la armadura, escuchen, esto no lo dice la Biblia, don Ricardo, no lo dice la Biblia, pero en mi imaginación, así lo imagino mucho, ¿vale? Para los de fuera un héroe, pero entra dentro de su casa, se quita la armadura, ¿sabe quién esperaba dentro de la casa? La mujer, sus hijos y sus siervos. Pero escuchen, ¿saben cómo la esperaba? Esto me lo imagino yo, ¿vale? Samuel, pregúntame, ¿de qué manera? ¿De qué manera, vamos? Con mascarillas y con guantes. Muy bien. Su mujer con mascarillas y guantes. Sus hijos con mascarillas y guantes. Sus siervos con mascarillas y guantes. ¿Saben por qué? Porque sabían que la realidad para los demás era un héroe, pero dentro era un leproso, el cual tenían miedo de acercarse a él, porque sabían que era un leproso. Es una palabra fuerte, pero es palabra de Dios. Ahí no vale. Que delante ser un héroe cantando, un héroe predicando, un héroe administrando para las demás casas. Si cuando voy a mi casa entro para puertas de adentro y mi casa, mis hijos no se quieren acercar a mí porque saben que en la realidad soy un leproso. ¡Oh, iglesia!
Seamos salvos, salvos, salvos. Si lo crees así, dame un aplauso para el Señor. ¡Vale, vale, vale, vale! Muy bueno. ¿Cuántos se están gozando y pueden decir amén? Yo he subido temblando, pero ahora creo que estoy gozando. Esto es una parte de exhortación, pero creo que una predicación también tiene que tener parte de evangelización. Y ahí vamos, ¿vale? Dice la palabra del Señor que el profeta Isaías le dice al rey Ezequías: ordena tu casa, porque si no morirás y no vivirás. Dice la palabra que cuando el rey Ezequías escuchó la palabra, dice, se movió contra la pared, dice, y empezó a clamar al Señor, empezó a derramar sus lágrimas al Señor. Dice, gracia, que mientras el profeta Isaías salía de la casa, el Señor le dice, detente, dice, vuélvete y dile a mi siervo que yo he escuchado su clamor y he visto sus lágrimas. Y aquí el Señor ponía en mi mente, en mi corazón, unas palabras con las cuales me gozaba para ministrar a la iglesia. Y es que el Señor le dice, dile a mi siervo, príncipe de mi pueblo, que yo he escuchado su clamor y he visto sus lágrimas. Escuchen lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón en lo siguiente. Yo no sé cuál es la petición que tienes en el corazón, con la cual llevas tiempo clamando al Señor. Llevas tiempo derramando tus lágrimas, donde pareciera ser que Dios no te escuchara, donde pareciera ser que Dios no te tuviera tiempo. Déjame decirle palabra de Dios en esta tarde. No dejes que el padre de mentiras trabaje con tu mente, haciéndote creer que Dios no te escucha y que no ve tus lágrimas. Escuchen, Dios escucha nuestro clamor y ve nuestras lágrimas. El Señor me dice, mire que yo he escuchado su clamor y he visto sus lágrimas. Y ahora dice, mire que yo le he dado 15 años más de vida y que le voy a dar victoria ante el rey de Asiria. En otras palabras, le estaba diciendo, dile que en su sufrimiento con su enfermedad va a desaparecer, pero que el sufrimiento que también tiene por los demás, de que el enemigo los ataque, también va a desaparecer, porque yo le voy a dar victoria ante sus enemigos para que no sufra por la gente de su alrededor. Dios escucha nuestro clamor y ve nuestras lágrimas. Escucha la palabra de Dios en esta tarde. A su debido tiempo, si está en su propósito, en su corazón, va a conceder la petición de tu corazón y de mi corazón. Escuchen, pide la palabra. Que el pueblo de Israel estaba esclavizado por el látigo de Faraón. Faraón los golpeaba, Faraón los maltrataba, Faraón los afligía. Pero escuchen, dicen, cuanto más los golpeaban, cuanto más los afligían, más agravaban al Señor. Pero escuchen, dice la palabra, 430 años golpeándolos con el látigo, sufriendo, agonizando. Pareciera ser como que Dios no estuviera escuchando su clamor y no estuviera viendo sus lágrimas. Pero escuchen, dice la palabra, me gozo con la palabra. Dice Somos capítulo 3, verso 7, en hacia adelante, dice la palabra que Dios manda en Moisés delante de su presencia, y cuando está delante de su presencia le dice, Moisés, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y he visto sus lágrimas. Ven y ve a mi pueblo. Dice la palabra, y Moisés fue, y a través del poder de Dios liberó al pueblo del látigo de Faraón. Iglesia, yo sé que es una palabra sencilla, pero que Dios ha puesto dentro del interior con un fuego inmenso para lanzarte esta palabra a tu
corazón. Escucha, y te lo sigo confirmando con la palabra. Dite la palabra. Jeremías capítulo 33, verso 3. Dice, clama a mí y yo te responderé. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Jeremías capítulo 29, verso 2, dice, entonces me invocaréis, oraréis a mí y yo os oiré. Dice la palabra, Salmos capítulo 18, verso 6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová, aclamé a mi Dios y Él me escuchó, y desde su templo mi clamor llegó a sus oídos. Qué bonito, hermanos. Salmos 34, 15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Salmos 14, 2 dice, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno bueno, el cual me esté buscando. Escuchen que este precioso, ¿vale? Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los hijos del Señor. Escuchen Salmos 11:14 dice, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos nos ven, sus párpados nos contemplan para ver los hijos del Señor. Escuchen, y este es tremendo, es el último, ¿vale? Pero este me rompe el alma y el corazón. Escuchen, dice Isaías capítulo 25, verso 8, dice, y el Señor, Dios, enjuagará las lágrimas de todos los rostros y quitará lo oprobio de su pueblo, de toda la tierra. Iglesia del Señor, reprende todos los malos pensamientos que vengan de parte del Señor. Y claro, y trae la confianza de Dios nos escucha, nos escucha. A su debido tiempo comprenderás la bendición de tu corazón y de mi corazón. Si lo crees así, da un aplauso. ¿Cuántos están costando en esta tarde? ¿Pueden decir amén? Me queda un detalle. Hay ciertos momentos que digo, no lo doy hasta aquí. Pero me ha costado mucho. Y cuesta mucho subir, Cahuel, por aquí. Me dejan el último detalle, 3 minutos. Escuchen, es sencillo, pero es palabra de Dios. Lo creo de todo mi corazón. Ahí va. Dice la palabra del Señor que el profeta Isaías volvió ante la presencia del rey Ezequías y le habló de nuevo palabra del Señor y le dijo, así ha dicho Señor, el Señor ha escuchado tu clamor y ha visto tus lágrimas y te añade 15 años más de vida y te va a dar victoria ante el rey de Asiria. Escuchen, yo lo voy a dar como lo he recibido, ¿de acuerdo? En otras palabras, ahí va. El profeta Isaías le estaba diciendo, Ezequías, Dios ha escuchado tu clamor y ha visto tus lágrimas. Y como es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de justicia, te va a dar victoria ante el rey de Asiria y te va a añadir la vida 15 años más. Pero escucha, ahí va, pero déjame decirte algo. Escucha, sobre la exigencia que Dios te ha marcado, de que tu casa la tienes que ordenar, no puedes hacer oídos sordos. No puedes hacerte el lobby. No. Sobre la exigencia que Dios te ha marcado, de que tu casa la tienes que ordenar, esa la tienes que seguir a cabo. ¿De acuerdo? Él te va a bendecir, te va a llenar de su gloria, porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero la exigencia que el Señor te marca, de que tienes que ordenar tu casa, escucha, no te puedes hacer el lobby ni hacer oídos sordos, no. La exigencia de que tienes que ordenar tu matrimonio, tus hijos y tu casa, la tienes que llevar a cabo. Escuchen, lo que el Señor ponía en mi corazón es esto: que Dios nos quiere bendecir, iglesia. Nos quiere llenar de su gloria.
nos quiere llenar de su bendición. Quiere seguir haciendo prodigios, milagros y maravillas en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestros familiares, en la gente que nos rodea. Pero escuche, para eso el Señor nos marca una siguiente. Y es que nuestra casa tiene que estar ordenada. No nos podemos hacer los loquis ni las loquis, ni hacer oídos sordos. La exigencia de que nuestra casa, nuestros matrimonios, nuestros hijos tienen que estar ordenados delante de la presencia de Dios, eso sí que lo tenemos que llevar a cabo. Acabo con esta iglesia. Te hago la pregunta, bueno, mejor dicho, te lo dice Dios, te lo pregunta Dios. ¿Cuántos y cuántas quieren que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga llenando de su gloria, nos siga llenando de su poder, siga haciendo prodigios, milagros y maravillas? Puedo levantar la mano y darle el mano. ¡Puede decir amén! Gloria. Para ellos, sencillamente, con nuestras faltas a Brian, con nuestros errores, Chuchi, con nuestras imperfecciones. Yo tengo muchas faltas, iglesia, tengo muchas imperfecciones. Cada día tengo que pedir perdón a Dios. Pero escuchen, con mis faltas, con mis errores, con mis imperfecciones, con mis pecados, pero tengo que caminar en orden delante de la presencia de Dios. Si lo crees así, da un aplauso para Dios. Que Dios os bendiga en el nombre del Señor. Bendecido sea el Señor. ¿Hizo bien la palabra en esta tarde? Amén. Pues ya sabemos lo que debemos hacer, hermanos. Ponernos en orden delante del Señor. Y lo que podamos conseguir en nuestras casas para hacer bien, pues hacerlo en el nombre del Señor. Amén.